Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta cadena de medios, es donde estamos preparando un material especial en honor a nuestro beato Fray Cosme Espesoto. Este día nos hemos trasladado desde San Salvador hasta San Juan Nonualco, la casa de Fray Cosme Espesoto. Y me acompaña el día de hoy Fray Ildefonso Mejía. Hoy sí lo dije bien, ¿verdad? Ildefonso Mejía. ¿Qué tal, Fray? Bienvenido a las cámaras de TVK. Gracias por estar con nosotros, por unirse a estos medios católicos en este, por así decirlo, en estos programas especiales que estamos preparando para Fray Cosme y que hemos preparado para rendirle homenaje en su mes, que ya estamos cerca del mes de Fray Cosme Espesoto. Fray, cuénteme esa primera impresión, esa primera sensación de saber de que Fray Cosme Espesoto va a ser beatificado. Paz y bien, el saludo nuestro a la televisión arquidiocesana por este espacio que nos va ofreciendo, ya que los medios de comunicación, ¿verdad?, son los que nos han ayudado bastante, porque uno de los requisitos del Vaticano era que se diera a conocer a Fray Cosme Espesoto. Y pues nosotros con poca, digamos, capacidad que teníamos para eso, pero los medios de comunicación nos han ayudado bastante, ¿verdad? Entonces, la impresión nuestra esa noticia, ¿verdad?, de la beatificación, pues fue de gran gozo, de mucha alegría, ¿verdad?, para el lugar, porque el padre Cosme Espesoto, desde que vino de Italia, estuvo más o menos como 2 años y medio en San Pedro Nonualco, y luego en el 53 se vino para acá. Y decía yo antes, ¿verdad?, fuera de cámaras, que se vino para quedar, para Fray Cosme Espesoto. Entonces, a nosotros nos llenó de mucha alegría, ¿verdad? Todo el pueblo reventó cohetes, repicaron las campanas, salió un sonido, ¿verdad?, por todo el pueblo, por aquella gente que no se había dado cuenta. Entonces, para que se involucrara también, ¿verdad?, experimentar ese gozo, esa alegría. De la alegría del deseo, podríamos decir, del pueblo, ¿verdad?, para con el padre Cosme, porque, es decir, ya en vida, Fray Cosme Espesoto era como un santo, así lo tenía la gente. Entonces, lo que hizo la iglesia fue confirmar lo que ya la gente, ¿verdad?, había como dicho, a través de su oración, a través de sus expresiones, a través también de la manifestación de esos milagros, ¿verdad?, que hizo ya Fray Cosme Espesoto, que aquí en la tumba estaban puestos, ¿verdad?, todos esos casos, pero que en un momento que limpiaron la pared, y desaparecieron. No sé si la gente los recogió, los propietarios, ¿verdad?, o qué se hicieron, pero sí habían muchas manifestaciones de milagros ya de Fray Cosme antes de que fuera anunciado su beatificación. Se llega el 22 de enero de este año 2022. ¿Cuál era esa sensación ese día en la Plaza de Salvador, la Plaza Divino del Salvador del Mundo? De saber que en unas horas se llegaba quizás a algo que el pueblo había estado esperando, reconocer a Fray Cosme en los altares mayores, porque también se decía, desde el momento de su martirio y mucha gente antes también de todo eso, ya lo consideraban un santo. Y de hecho de pequeño, si no me equivoco, le decían Santi. Era como un nombre que le dieron, Santi. ¿Cuál fue esa sensación ese 22 de enero? Sí, el nombre de él, de pila, decimos nosotros, era Santi, o sea, Santos.
y nombre de religioso es en nombre de los mártires de Roma, Cosme y Damián. Entonces a él recibe el nombre de Cosme ya en la profesión franciscana, ¿verdad? Bueno, nosotros sentíamos que el tiempo se alargaba, ¿verdad? Cuando estuvimos ahí, que porque a nosotros nos dijeron que teníamos que estar antes de las 2 de la tarde por ahí, y decía uno, bueno, ¿y por qué tarda tanto? ¿Y por qué tarda tanto? ¿Verdad? Porque era, digamos así, el deseo, ¿verdad?, de verlo, de ser proclamado. Aquí la gente había quedado ya preparada, ¿verdad?, unos bienhechores, y agradecemos de San Salvador que son parte del comité. Fray Cosme Espesoto habían ya donado 4 pantallas gigantes, ¿verdad?, para todo el pueblo. Estaban alrededor de aquí del templo, ya todo el mueble también puesto, la gente llenando esos espacios, ¿verdad? Y ya los cohetes listos, las campanas también, es decir, todo, ¿verdad?, para ese momento del anuncio, porque ¿Había fiesta aquí había fiesta, sí, aquí había fiesta ya de espera, porque lo que habíamos dicho, ¿verdad?, la gente del consejo era que el momento que proclamaran allá a Fray Cosme Espesoto beato, entonces repicaran las campanas aquí, reventaran los cohetes y aplaudiéramos y hiciéramos lo que podíamos hacer de manifestación de alegría, de gozo, ¿verdad? Entonces se hizo todo eso. Bueno, hasta escalofríos le da, ¿verdad? A mí me dio por llorar, ¿verdad?, cuando estaba ahí en la celebración. Yo lloré, ¿verdad?, porque, es decir, primero porque un misionero italiano vino, ¿verdad?, a sacrificarse aquí por todos nosotros. O sea, su amor lo demostró hasta ese punto, ¿verdad?, de entregarse, ¿no? Luego, Fray Cosme Espesoto a mí me bautizó y me dio también la primera comunión. Entonces, yo sentí una emoción tremenda, ¿verdad?, en ese momento. Luego me recordé lo que habíamos dejado ya organizado aquí, ¿verdad?, que luego lo vi y dije, así como lo estaba imaginando yo, estaba pasando también aquí en San Juan. Eran fiestas, ¿verdad?, en ese momento simultáneas. Fray Cosme deja su nación para venir acá a sentirse como en casa. Y a partir de eso podemos preguntar y podemos comenzar a hablar sobre la vida pastoral de Fray Cosme Espesoto. ¿Cómo fue la vida pastoral de Fray Cosme acá en San Juan Nonualco? Sí, Fray Cosme Espesoto viene de Italia en una necesidad que tenían los obispos aquí en la diócesis, ¿verdad? Creo que todavía pertenecía a San Salvador, este lugar, porque los obispos también de Guatemala y los de aquí del Salvador se pusieron de acuerdo para pedir, tanto para Guatemala como para acá, misioneros, porque el clero era bien escaso. Entonces vino el grupo de franciscanos que de alguna forma sabemos en la historia, ¿verdad?, que el padre Cosme Espesoto tenía intención de ir a China, pero en ese momento pues expulsaron a los frailes de allá de China y ya se cerró la oportunidad que él tenía para ir de misionero a China. Entonces lo mandan para acá, para El Salvador. Y lo primero, ¿verdad?, creo que en parte de su encarnación, ¿verdad?, con esta gente, inculturación, fue lo de meterse a aprender el español o el castellano con la gente, ¿verdad? No hablaba él el castellano, digamos, de una academia, de una escuela, sino que lo que aprendió de la misma gente, que la misma gente se comportó como maestro, ¿verdad?, para él en el idioma, ¿no? Entonces, da risa a veces que nosotros con los italianos, con los extranjeros, ¿verdad?, cuando no pueden repetir bien el español, a nosotros nos da risa, ¿verdad? A ellos no, a ellos cuando uno se equivocan en la forma de hablar, no les gusta, se enoja, pero a nosotros nos parece muy gracioso, ¿verdad? Entonces alguna gente cuenta alguna anécdota por ahí que le ponían alguna mala palabra, ¿verdad?, entre todas, pensando que era buena, y los padres lo repetían, y entonces ellos se reían. Entonces los padres se daban cuenta de que no era una palabra, y iban a investigar, a preguntar a otra gente, ¿verdad?
pero era muy bonito, muy ameno, ¿verdad?, el aprender el español. Es una de las primeras cosas. Luego, como cuando ellos llegaron, ¿verdad?, los misioneros acá, ya había unas parroquias, ¿verdad? Entonces ya habían movimientos, ya habían ministerios, ya habían grupos parroquiales, ¿verdad? Y ahí estaba de alguna forma organizada la iglesia, ¿no? Entonces, lo que hace Fray Cosme Espessoto, pues, es meterse entre la gente, meterse a las comunidades, ¿verdad? Seguir fortaleciendo los grupos parroquiales, ¿verdad? El acercamiento. El acercamiento, sí. Entonces, grupos parroquiales. Luego, agarra como fuerza de su apostolado a los catequistas, ¿verdad? Los catequistas en aquel tiempo eran prácticamente como todo en una comunidad, ¿verdad? Se hablaba del delegado de la palabra, que era el catequista de la primera comunión, el catequista que daba las charlas de matrimonio, el que daba las charlas en un retiro, ¿verdad? Entonces el catequista. Entonces esa era la fuerza, digamos así, de Fray Cosme Espessoto, donde él fue, digamos, fortaleciendo. Recordemos, quisiera hacer presente, ¿verdad?, que la parroquia de Fray Cosme Espessoto eran 3 municipios cuando él vino acá. Aquí San Juan, San Rafael, que ahora es parroquia, y La Herradura. Entonces eran 3 municipios que, digo yo, no sé cómo hacía él para visitarlos, para estar en una y en otra, sí. Entonces, y porque dominicalmente tenía misa en cada una de esos municipios, ¿verdad? Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche, sí, sí. Porque yo recuerdo que la misa de San Rafael, cuando era pequeñito, era como a las 5 de la tarde. Aquí era por la mañana la misa. Y creo que en La Herradura era ya como a las 6, 7 de la noche, ¿verdad? La Santa Misa. Entonces, él cubría todo eso, ¿no? Entonces era un gran pastor, digamos así. Visitaba a los enfermos, asistía a las celebraciones eucarísticas. Desde luego, ¿verdad?, la modo de celebrarla o asistir a las comunidades no era como tenemos nosotros hoy, ¿verdad?, de un programa mensual que visitamos 2 o 3 veces a las comunidades, no, que ellos iban cuando alguien los llamaba, que había un novenario de difuntos, que había unos 15 años, que había una acción de gracias, un aniversario de bodas, un matrimonio. Era cuando ellos asistían y visitaban las comunidades. Pero siempre estaban como pendientes, ¿verdad?, a través del catequista, de todas las necesidades. Luego recrudeció la guerra, porque ese es el tiempo de él, de los 70 en adelante, ¿verdad? Entonces, los tiempos antes estuvo muy tranquilo, muy bonito, ¿verdad? Eso, uno podía andar muy tranquilo, muy sereno, ¿verdad?, en el ambiente. Pero luego comenzó la guerra y comenzó su conflicto, ¿verdad? Porque, es decir, los militares empezaron como a perseguir a los catequistas, ¿verdad? Porque en alguna forma, de alguna manera, como que se señaló, se marcó, ¿verdad?, a los catequistas como que estaban de acuerdo, ¿verdad?, con la guerrilla. Entonces empezaron a perseguirlos, empezaron a encarcelarlos. Entonces sentía yo que quizás la misión del Padre Cosme se le volvió un poquito como más dura, ¿verdad?, en ese sentido, porque complicada, porque tenía que estar a la vez, ¿verdad? Supimos, ¿verdad?, que el Padre Cosme no fue aquel de los curas que porque había conflicto él se fue de acá, ¿verdad? La gente le decía, váyase padre, váyase, ¿verdad? Sin embargo, él estaba y se quedó e iba acompañando, ¿verdad?, a los catequistas, iba defendiéndolos, ¿verdad?, iba protegiéndolos, iba aconsejándolos, ¿verdad?, porque en el tiempo había que iluminar también, ¿verdad?, porque era como tentativo aquello, ¿verdad?, de meterse en algún grupo para bueno, la visión era de que iba a mejorar el país, la situación de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién no quería, verdad? Sin embargo, el padre se mantenía él firme, ¿verdad?, y aconsejaba a sus catequistas, y por eso él, con moral en alto, ¿verdad?, iba a los cuarteles, ¿verdad?, a sacar a los catequistas cuando se los llevaban, ¿verdad? Y les decía, no, es que este hombre ha dicho o está vinculado. No, señor, yo lo conozco, démelo y yo me lo llevo, ¿verdad? Entonces,
Algunos pues los mataron. Su apostolado también, ¿verdad? No fue solamente de la cuestión de la palabra de Dios, ¿verdad? De predicación, de las misas, de sacramentos, sino que también él fue en su apostolado, aquello que nosotros hablamos hoy de la pastoral social, ¿verdad? Que está bien definido en la iglesia. Entonces iban haciendo, que ellos le llamaban más bien la caridad cristiana, ¿verdad? Que había que enseñar y que practicar. Entonces, en los lugares, ¿verdad? Cerca del volcán, sabemos nosotros que esas partes montañosas era donde se resguardaba la guerrilla. Entonces, esos cantones que estaban al norte de acá de la parroquia, la gente no podía venir al pueblo, ¿verdad? No podía venir porque el venir ya era como fichado, señalado, ¿verdad? De que era de la guerrilla, ¿verdad? Que la guerrilla estaba aparte, pero vivían ahí, los pasaban ahí los de la guerrilla, ¿verdad? Entonces la gente ya no podía venir porque ni a traer alimentos, ni en cuestión de salud, ¿verdad? No podía nada porque, es decir, los podían agarrar o los mataban. Entonces, ¿qué es lo que hizo Fray Cosme Espesoto? En aquel tiempo había una ayuda de la iglesia, no sé si la iglesia alemana, la iglesia italiana, que mandaban unos alimentos que llamaban Cáritas, ¿verdad? Que era arroz, era trigo, era grano básico, harina y leche, aceite también. Entonces eso, como la gente no podía venir acá, el padre lo subía al jeep que tenía y lo llevaba para las comunidades. Entonces ahí empezó los militares, ¿verdad? Como a sospechar que Fray Cosme Espesoto estaba ayudando a la guerrilla. Y no era, ¿verdad? Precisamente la guerrilla, era la gente de las comunidades que no podían venir acá porque las podían matar, ¿verdad? Porque estaban señaladas o fichadas, porque vivían en esa zona, ¿verdad? Entonces es su labor pastoral así también completa. Interesante este acercamiento que Fray Cosme tuvo con la comunidad de principio a fin, dejando, como decíamos a un principio, dejando su nación para venir acá y prácticamente El Salvador, San Juan Nonualco y los lugares donde estuvo también formaron parte de su familia. Vamos a ir a una pequeña pausa, Fray. Vamos a seguir platicando al regreso para seguir profundizando esta vida pastoral de Fray Cosme y el legado espiritual que nos dejó a nosotros. Gracias a los medios católicos. Por favor, no se despegue. Regresamos en un instante. Testimonios. Reacciones. Fray Cosme será beato. Pues claro, de alegría, porque para nosotros, usted lo dijo antes, ya era un santo desde el momento del martirio y quizás antes del martirio, porque él mostraba su santidad en todo lo que hacía, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea que él vivía el cristianismo que como llamamos cristianos, pero un cristianismo vivencial, practicado, bien vivido, porque él siempre trabajó por aquellos que estaban dentro de una pobreza extrema, y eso pues nos hacía admirarle, porque en aquel tiempo pues no existían tantas asociaciones como ahora que ayudan a personas de escasos recursos, y él, yo no sé de dónde sacaba para poder ayudar a estas personas. Y luego con esto pues de la beatificación, como usted me pregunta, yo me decía, yo personalmente,
Bueno, hasta hoy un beato, pero para mí es un santo. Yo le conocí desde la edad de 6 años. Tuve la bendición de conocerle desde ese tiempo, aunque uno de niño pues solo admira algunas cosas de ellos, no llega a comprender todo ese trabajo. Y bueno, y conforme fue pasando el tiempo, llegamos a la adolescencia. Él trataba de acercarse mucho a nosotros para formar en nosotros valores que nos hicieran personas de bien dentro de la comunidad y claro, a nivel general. Y llegar a tener la dicha, la bendición de conocer la noticia. Fray Cosme pasa a ser un beato. Para mí fue de gran alegría. Pensé que hasta se habían tardado para darle ese título tan honorífico y tan merecido. Y entonces decía yo, bueno, de todos modos yo ya lo tengo en mi altar. Y ahora un beato, con mayor razón, hoy ya la iglesia va a poder tenerlo allí y ya vamos a poder tener todos la oportunidad de llegar a su capilla y poderle dar las gracias. Especialmente por aquella frase de él que prometo seguir ayudándole desde el cielo, cosa que no ha dejado de hacerla, porque sigue pendiente de su pueblo, de su gente, de todos, incluso los que no le conocieron, porque a través de las generaciones, ¿verdad? Mis hijos, el mayor le conoció, pero tenía 4 años cuando él murió. Entonces, poquito, un niño casi no capta esas cosas, pero como nosotros le hablábamos de él, ¿verdad? Así es que pienso que la mística y el trabajo nuestro va a ser transmitir a las nuevas generaciones esa gran bendición que nosotros tuvimos de tener a un sacerdote para nosotros, un sacerdote en aquel tiempo y ahora un beato que hace todavía muchas cosas por su comunidad, por su San Juan Nonualco, por nosotros, sus hijos que tanto y tanto. El legado de Fray Cosme Espesoto. Me marcó aquello de su integridad, una integridad inimitable, porque hasta hoy pues, quiérase o no, uno siempre busca un sacerdote con las mismas habilidades, con las mismas cualidades de él, ¿verdad? Porque bueno, le decía, yo le conocí a la edad de 6 años, le admiré por su estatura, o el niño es más, le admiré por esa habilidad de él, de cómo a nosotros nos atendía, porque cuando a la edad de 8 años yo ya vine a recibir el catecismo, él estaba ahí supervisando a cada catequista, y en esta iglesia, le digo, eran 22 catequistas si no me equivoco, solo nos dividían 2 bancas, y lo que hacía el catequista era hablar suave para no interrumpir el trabajo del otro. Y cómo captábamos nosotros aquello. Y él venía y a veces nos preguntaba, tomaba al azar la supervisión de algún catequista. Entonces yo decía, ¿y cómo puede él saber si nos enseñaron esto, si nos enseñaron lo otro? Claro, había un lineamiento a seguir y el catequista tenía que cumplirlo. Luego, cuando llegó a la juventud, él inyecta en nosotros aquello de los valores morales y cristianos de una manera tan estricta que nos hace entender de que cada ser humano tiene un precio, tiene un valor, y el precio y el valor está pagado por Cristo al derramar su sangre. Entonces, entender esa parte a algunos nos costaba, pero la forma en que Él nos lo decía, bueno, al menos a mí, me hizo entender de que sí, yo llevaba una deuda muy grande con Cristo, decía yo. Y gracias a Él, yo entendí esto. Luego, pues, llegamos a ser adultos, entramos al noviazgo, que vamos al matrimonio, y cuando nosotros nos íbamos a casar, no había la formación que ahora se recibe antes del matrimonio. Pero él como era bien, ¿cómo le podría decir? Hábil quizás. Él casi conocía a todos los que veníamos acá a la iglesia.
Mi novio, mi esposo y yo acostumbrábamos de novios a venir a la misa de 7. Siempre nos andábamos por aquella zona de allá. Entonces, él nos veía. Cuando llegamos a anotarnos ya para esto, él le dice a un amigo de nosotros, vea que estos son los noviecitos que se ponen por allá. Sí, ellos son. Yo tengo que hablar con la muchacha. ¿Creen que me la pueden traer? Sí. Pero yo no sabía que mi mamá pues había adelantado su trabajo también, ¿verdad? Porque mi mamá pensaba de que por mi carácter yo no podría hacer un buen papel como esposa, ¿verdad? Entonces, mi mamá vino a hablar con él, pues buscó directamente la manera de hablar conmigo y de hacerme entender que lo que estábamos pensando hacer no era un juego, cosa que mi mamá también me lo había adelantado. Y entonces ya me hizo ver que era el matrimonio. Gracias a Dios llegamos al matrimonio. Llegamos a 46 años casados con mi esposo. Hace apenas 11 días él fue al encuentro ya con Dios y siento que todo esto que con él aprendí me dio la oportunidad de incluso recibir ante la muerte de mi esposo la fortaleza, la alegría, el saber de que alguien había construido en nosotros un matrimonio que goza del cariño de una comunidad. Algo que jamás por mi mente pudo haberse creado. La bendición más grande, haber sido nosotros los frutos de eso, sí, y recibir la bendición de sus manos al momento de nuestro sacramento. Sí, muy grandes. E inculcar en nosotros aquello de la fe y de las prácticas religiosas como algo no superfluo, frío, sino que algo que se vive, que se siente y que se tiene. Para mí, muy grande. El mensaje, cómo mantener vivo su legado. El mensaje que puedo dar, bueno, todos en la vida llevamos un tiempo, no sabemos cuál es el nuestro, pero las generaciones nuestras, ¿verdad?, las que venimos de los 50 hasta ahora, tenemos la bendición de poder decir a las generaciones nuevas lo grande, lo maravilloso, lo bello, llamémosle así, lo bello que Él transmitía a nosotros y que nosotros también podemos transmitir a esa generación. Porque si aquí están sus restos y nos tenemos el lujo, para mí es un lujo tener una capilla donde está un santo que vivió entre nosotros, mantener eso, hacerlo que no muera, que se mantenga, que crezca. A mí me encanta oír cuando a veces niños como de 10 años escriben un poema, una canción, algo. Hoy con esto de la beatificación se vio, jóvenes incluso, que no le conocieron, pero que a través de lo que nosotros transmitimos, ellos también lo sienten y claro, se da la sorpresa de oír esas cosas maravillosas que escriben, que cantan y que se dice de Él. Nuestro trabajo es ese, transmitirlo a las nuevas generaciones.
Seguimos en este programa especial en honor a Fray Cosme Espesoto. Gracias a usted que nos está sintonizando y se ha unido también a los medios católicos para dar esta cobertura, para preparar este programa especial para Fray Cosme Espesoto. Seguimos conversando con Fray Ildefonso, que nos va a seguir contando sobre la vida pastoral de Fray Cosme Espesoto. En el bloque anterior hablábamos sobre el acercamiento de Fray, cómo él con su jeep llevaba comida a las personas que lo necesitaban, pero también cómo era ese acercamiento que él tenía cuando estaba rodeado de las comunidades, su acercamiento con los niños, cómo él se hacía sentir, porque decía que El Salvador, San Juan Onolco, era su segunda familia, su familia. De hecho, en parte de su biografía se hablaba que en muchas ocasiones su familia en Italia, cuando la situación se complicó muchísimo acá, le dijeron: Cosme, vente a casa. Y él dijo: no puedo abandonar a mi familia. ¿Nos puede contar un poco sobre eso? Sí, muy especial para Fray Cosme, ¿verdad? Con los niños. Yo recuerdo, yo era niño y recuerdo, ¿verdad?, esa cercanía de él. Él nos imponía, nos tocaba la cabeza, digamos así, ¿verdad?, cuando el grupo de niños se acercaba. No era, digamos, aquella gente que repelía, ¿verdad?, a los niños, o que tenía un rostro de enojado, ¿verdad?, y que los niños tuvieran como temor, ¿verdad? Entonces era como bien cercano a los niños, ¿no? Y una de las cuestiones muy importantes era para que estimular a nosotros los niños. Recuerdo en las misas que veníamos nos daban un ticket, ¿verdad? Un ticket, recuerdo que era así de chiquito y cafecito el ticket. Y ese ticket nosotros lo íbamos acumulando para una fiestecita que nos hacía él después, ¿verdad? Una fiesta donde él mismo se ponía, ¿verdad?, a jugar con los niños, haciéndonos bromas como de magia, ¿verdad?, y todas esas cuestiones, ¿no? Convivía muy bien con los niños, nos celebraba, nos quería, nos estimaba, ¿verdad?, nos apreciaba también y valoraba, ¿verdad?, cada una de las acciones también de los niños, que es importante. Con los jóvenes era muy, pero muy especial con ellos, ¿verdad? De hecho, una de las que ustedes van a entrevistar más adelante, ¿verdad?, que es Yanira, que es muy conocedora de la vida del Padre Cosme, es precisamente por ese encuentro que ella tuvo como joven, como grupo juvenil, con Fray Cosme Espesoto, ¿verdad? Es decir, porque por lo general uno en aquellos tiempos siempre creía que los serios en la iglesia eran los adultos, ¿verdad? No era la juventud. Sin embargo, Fray Cosme Espesoto creo que se la jugó también, ¿verdad?, atendiendo a la juventud. Creía en los jóvenes, y de hecho, ¿verdad?, Yanira, seguramente si le hacen esa pregunta, ella va a expresar, ¿verdad?, eso de cómo él valoraba, los tomaba en cuenta, ¿verdad?, en las actividades. Recordemos que la iglesia en aquel tiempo no era como hoy, que hoy estamos hablando de la sinodalidad, ¿verdad?, de la participación del laico. Es decir, era tan especial eso de los sacerdotes que permitían eso, ¿verdad? Entonces Fray Cosme con los jóvenes también era muy dado, ¿verdad?, en los grupos juveniles. Con los adultos, Fray Cosme visitaba mucho los hogares, quería mucho a las familias, ¿verdad? Visitaba los hogares, conocía el nombre de cada una de las personas, de las familias. Estaba pendiente también de especialmente cuando había conflicto entre las parejas, ¿verdad? Entonces lo llamaban, inmediatamente recibían un consejo, ¿verdad? Y como por arte de magia, porque uno un consejo lo puede recibir o no lo puede recibir, ¿verdad? Entonces, pero por arte de magia, digo yo, ¿verdad?, los matrimonios seguían adelante, ¿verdad? Entonces, es decir, el consejo de Fray y su cercanía, pues les iba ayudando bastante, ¿verdad? Estaba muy pendiente de los hermanitos enfermos. Una de las características, ¿verdad?, que se sobresale en él es eso de que a la hora que lo llamaran para visitar a un enfermo, él estaba siempre dispuesto. Eso no lo tenemos nosotros, ¿verdad?
A veces nosotros ponemos excusas, estoy enfermo, ya es muy noche, ¿verdad? O es peligroso, ¿verdad? Pero Fray Cosme Pesoto no tenía esa reserva para eso. No tenía límite, la hora que fuera. Si era necesario llevar también a una persona, aquí lo recuerdan mucho en la cuestión de las mujeres embarazadas. Si era necesario llevar a medianoche a una mujer embarazada al hospital, él agarraba el jeep y se iba al hospital con ella, ¿verdad? Y no a dejarla, sino a esperar hasta ver qué pasaba, ¿verdad? Es decir, era totalmente dado, ¿verdad?, a la gente. Él siempre lo interpretaba como la caridad, ¿verdad?, de Cristo, que todos tenemos la obligación de ejercer, ¿verdad? Entonces era muy caritativo, muy generoso, ¿verdad?, en su pastoral. Así era la forma de cómo él, ¿verdad?, se acercaba a la gente, cómo convivía con ellos, ¿verdad? De hecho, tenía también una familia aquí con ellos, y de vez en cuando la gente era perseguida, también la refugiaba aquí en el convento, ¿verdad? Entonces, él convivía, o sea, no era problema el tener niños en una casa, en un convento, los gritos, los lloridos y todo esa cosa, no era problema, ¿verdad? Entonces él se sentía muy bien porque eso que dijo, que esta es su familia, pues todo el mundo lo puede comprobar de que sí, ¿verdad? Me parece muy interesante porque hay como un ciclo de vida. Empieza con los niños, tiene un acercamiento con los niños, hay un acercamiento con los jóvenes, que creo que también son una parte muy fundamental de una comunidad, los jóvenes, que a veces los llaman el pilar, los jóvenes. Luego vamos a platicar, platicamos un poco sobre ese acercamiento que tiene con los adultos y quizás un poquito más allá viene y se habla del acercamiento con las personas enfermas, las personas más necesitadas, porque a veces hay muchas personas enfermas que quizás no tienen quien vele por ellos, por así decirlo. Sí. Y hace un tiempo yo escuchaba una frase donde se decía que un sacerdote o un siervo de Dios o un guía espiritual viene acá y no sabe la palabra descanso. Se entrega con su comunidad, no descansa, y la satisfacción que ese guía espiritual tiene es mantener unida a su comunidad, hacer una comunidad fuerte, sentirse como en casa, porque Fray Cosme en sus líneas hablaba que él se sentía como en casa acá en El Salvador. Y nos puede contar un poco, Fray, a mí me llama muchísimo la atención las uvas, el viñedo de Fray Cosme Pesoto, por el vino, por cultivar el vino. Háblenos un poco sobre eso, Fray. Una de las, digamos así, como caras que presentamos del Padre Cosme es precisamente que el que cultiva la uva aquí en El Salvador y el que hace el vino también de la misma uva, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, él atendía 3 municipios. Digo, ¿cómo hacía Fray Cosme Pesoto para atender también el viñedo? Que no era una mata, ¿verdad? No eran 2 matas, eran 300, 400, ¿verdad? O 500 matas de uva, una cantidad inmensa. Que sabemos, ¿verdad? Como en la agricultura se conoce que para una planta necesita mucho cuidado, desde que se siembra, ¿verdad? Necesita para su crecimiento abono, necesita estar cuidándola de los parásitos, ¿verdad? De los insectos. Hay que ver también la tierra si está buena para la siembra, si tiene agua o no tiene agua y todo eso, ¿no? O sea, es prácticamente dedicar todo el tiempo. Si una vez se le pregunta a algún campesino, mire, ¿y por qué no fue a misa? Padre, ahorita estamos sembrando y no podemos, ¿verdad? No podemos dejar un ratito, no se puede descuidar, así es la palabra, ¿no? Y Fray Cosme Pesoto llevaba eso y también llevaba la pastoral, que es la otra vid, ¿verdad?, que tiene que cuidar. Entonces, yo lo admiro tremendamente a él, con 3 municipios, llevando la pastoral y a la vez cuidando su viñedo, ¿verdad?, que necesita tanto cuidado. Pues recuerdan, ¿verdad?, que de ese viñedo
Ahí hablaba con otro compañero que conoce el cultivo de vid, dice que la uva que cultivaba el padre Cosme Pesoto era la uva comestible y que hay otra uva que es la uva para el vino. Entonces él tenía una cierta cantidad de uva comestible y cierta cantidad de uva para vino, porque su plan era hacer vino, y lo hizo, ¿verdad?, para su 25 aniversario de sacerdocio, ¿verdad? Entonces, con el padre, había otro padre, el padre Vito Guarato, que estaba en La Palma, y en la zona de La Palma, que es bien fresco, entonces se cultivó el trigo, y todavía creo que hay cultivo de trigo allá en la zona alta de La Palma. Entonces, él fue a traer de allá el trigo, la uva de acá la fermentó para el vino, hizo el vino y las hostias para sus 25 años, ¿verdad? Que es una de las cosas que recuerdan, ¿verdad? Incluso los mismos compañeros de él, ¿verdad?, recuerdan eso, ¿no? Entonces, muy interesante, dispuso también o elaboró un proyecto de cultivo de la uva, ¿verdad? No es que simplemente él dijo voy a hacerlo como prueba, ¿verdad? Y si pegó, bueno. Entonces, no, hizo hay un método para el cultivo de uva y donde desde luego no fue él solo, ¿verdad?, el metido en este proyecto, sino que en ese libro aparecen varios ingenieros, varios agrónomos, ¿verdad?, que fueron los que fueron ayudándole a ir plasmando, ¿verdad?, ese su proyecto e ir ya haciendo un método, ¿verdad?, de siembra de uva. La otra cuestión, ¿verdad?, que es bien importante sobre este cultivo de uva es cómo fue incluyendo también, ¿verdad? Algunas de las gentes de aquí del pueblo cuentan que le ayudaban, ¿verdad?, al padre Cosme en la cuestión tal vez la cosa mayor la hacía él, ¿verdad? Lo que es podar y todas esas cuestiones, fumigar también, porque aquí en el museo está la carreta donde montaba él un barril donde había para fumigar y él lo manejaba, ¿no? Entonces, hay esa forma y la otra gente lo que hacía era quitar algún retoño, alguna cosita así, ¿verdad? O estar pendiente de que algún animalillo por ahí, pues no. Entonces se dejaba también ayudar, ¿verdad?, por los hermanos, ¿no? Entonces incluía. Seguramente que su deseo era que la gente aprendiera, ¿verdad?, que aprendiera. Italiana, sí. En Italia el vino, claro. se decía, como desayuno, al vino para el almuerzo. El almuerzo, sí, ajá. Entonces, y luego una cosa bien importante en la cuestión social, ¿verdad?, sobre el cultivo de la uva. Él enseñaba porque aquí el único trabajo que había, bien era la siembra del maíz y lo demás, ¿verdad?, frijoles y todo. Y luego la caña era el único trabajo donde la gente podía como ganar, ¿verdad?, un poquito, y eso era como mal pagado también, ¿no? Entonces él necesitaba ofrecer una oportunidad, por eso también él trajo eso, con una oportunidad de trabajo de la gente. También para expandirlo. Sí, pero tristemente la gente no lo siguió, porque incluso los mismos frailes, ¿verdad?, aquí dejamos, en aquel tiempo se dejó acabar o terminar, ¿verdad?, el sembrío. Sí. Cuando hablamos de todo este seguimiento que da Fray Cosme, tener la valentía y la paciencia para de su país traer esto, ¿cómo se podría decir, Fray? Como una técnica, como un oficio de aprender a cuidar uvas, una técnica, sabiendo de que, bueno, acá en El Salvador, usted sabe, no somos un país que es especialista en estos temas del vino, pero él viene desde Italia y también deja un poco de su esencia. Creo que ese viñedo, para mí, yo lo considero un legado. Un legado que Fray Cosme Pesoto. Y llegando hasta ese punto, ¿cuál es el legado espiritual después de su martirio que Fray Cosme nos deja acá?
Bueno, decía, ¿verdad?, que hay tantas cosas, ¿verdad?, que Él ha dejado entre nosotros. Este lugar, por ejemplo, ¿no?, el templo, es un lugar, digamos, una estructura física, sin embargo, ¿verdad?, es con la intención espiritual, ¿verdad?, es decir, como un lugar donde se reúna la gente, donde dé culto a Dios, ¿verdad? Y una de las devociones tan importantes y fuertes en Fray Cosme Espesoto es el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Que eso yo puedo dar fe. Cuando era pequeño, que venía a la Santa Misa acá, ¿verdad? Él terminaba la misa, luego se quedaba orando, ¿verdad?, aquí en las bancas, se quedaba horas, ¿verdad? Horas, ¿verdad? Después de una de las misas se quedaba ahí. Y entonces me daba cuenta, precisamente porque yo tengo una hermana que es religiosa franciscana, que era la que yo acompañaba. Entonces ella venía y se quedaba. Entonces yo le decía, mira, Paula, vámonos. Me dice, hasta que se vaya el Padre Cosme, yo me voy a ir, ¿verdad? Y por eso le digo yo, o sea, era un hombre de tanta devoción al Santísimo Sacramento, que estaba mucho tiempo ante él, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes y buenas, ¿verdad?, para este pueblo en la parte espiritual, el templo, ¿verdad?, el lugar donde la gente pues se reúne. La devoción a la Santísima Virgen María, el rezo del Santo Rosario, la gente puede testificar, ¿verdad?, que a la orilla del convento que está al sur nuestro, a la acera, él rezaba el Santo Rosario, porque nosotros por lo general podemos rezar el Santo Rosario en privado, ¿verdad? De menos me ve a la gente, entonces yo. Pero él era caminando de cuadra a cuadra, ¿verdad?, de punta a punta aquí en el convento, en la calle, entonces se rezaba el Santo Rosario. Entonces eso, la juventud de aquel tiempo, era algo que les impactaba, ¿verdad? Porque por lo general sabemos nosotros que los que rezan el Santo Rosario son los mayores de edad, ¿verdad? Sí. Pero sí, tradicionalmente. Entonces, pero los jóvenes se fijaban, los que venían a jugar acá, se fijaban, ¿verdad? Como el padre dice, algunos que fueron sacerdotes o entraron al seminario, dicen, lo que más me impresionaba era el Padre Cosme rezando el Santo Rosario aquí en la calle, ¿verdad? Entonces la devoción creo que es también con el fin pues de impregnar, ¿verdad?, a la gente esa espiritualidad, ¿verdad?, sobre el amor a la Santísima Virgen, el amor a la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Entonces, luego en la parte, si queremos seguir hablando en la parte también, sabía que una de las bases el futuro de la iglesia era precisamente la educación cristiana, ¿verdad? Entonces vamos encontrando que él se dedicó a hacer una escuela parroquial, ¿verdad? Donde decía él, es importante el conocimiento humano, el conocimiento académico, pero es también importante, dice, la parte espiritual. Entonces por eso él pensó en un colegio cristiano, porque habían otros colegios, ¿verdad?, otras escuelas, otros centros de educación, pero dice, deben de ir a la par, ¿verdad?, para ser buenos cristianos también. Entonces siento yo que a la vez que es parte de estructura física, ¿verdad?, sin embargo va dentro de la intención de Fray Cosme, era la parte espiritual, o sea, el sostener en la fe a la familia. Y es bien importante porque cuando usted mencionaba, bueno, él se ponía a rezar el rosario en la calle, los jóvenes lo miraban, y esto pasa cuando vemos a una persona con una entrega y lo que transmite a muchas personas también, yo quiero ser así, yo quiero aprender a ser así. Y eso es algo que si leemos su biografía, ya con lo que usted nos cuenta, refuerza y decimos, el legado de Fray Cosme fue con su comunidad, fue para tener ese acercamiento y que pasaran los años, si se beatificaba o no, la gente decía, para mí Fray Cosme ya es un santo. Y ahora ya está, por así decirlo, como un título oficial. Pero desde el momento de su martirio las personas decían, Fray Cosme para mí ya es un santo. Para despedirnos, Fray, ¿algún mensaje que usted quiera dar a los que nos están viendo a través de los medios católicos? ¿Algún mensaje que usted quiera dar para siempre recordar a Fray Cosme Espesoto?
Sí, yo quisiera recordarles, ¿verdad?, a los hermanos que no archivemos, ¿verdad?, estas experiencias de estos hombres y mujeres de fe. Porque por lo general nosotros lo que hacemos es eso, vivir un momento y luego nos olvidamos, ¿verdad? He visto eso, por ejemplo, en el caso de San Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Fue toda una gran fiesta y esto y lo otro, pero luego se ha quedado tal vez solo en palabras, solo en nombrarlo, ¿verdad? Y cosas, pero no en vivir las virtudes que él, ¿verdad?, nos mostró y vivió para que nosotros también lo lleváramos a la práctica, ¿verdad? Entonces yo siento que es importante eso, no archivar, porque los santos no se han hecho para tenerlos en los altares, sino sobre todo para aplicar su vida a la nuestra, sus virtudes, ¿verdad? Que es tan importante. En aquel tiempo estamos viendo nosotros a Fray Cosme Espessoto, qué importante seríamos también nosotros viviendo como vivió Fray Cosme en la cuestión de la caridad, en la cuestión de la búsqueda de la paz, en la cuestión del amor a los pobres, ¿verdad?, en la cuestión de la no violencia, ¿verdad?, pero con un hombre también de paz, de reconciliación, de diálogo, ¿verdad?, que es importante que Fray Cosme pues siga vivo entre nosotros, ¿verdad?, a través de la vivencia nuestra de sus virtudes. Fray, un honor compartir cámara con usted este día, conocer sobre Fray Cosme, créame, yo soy joven, no es lo mismo leer un texto a que una persona venga y ya le cuente. Creo que se siente más, el contexto se siente más vivo. Muchísimas gracias, Fray, por su tiempo, por estar reunido junto a la cadena de medios católicos para esta serie de programas que estamos preparando para Fray Cosme, nuestro beato Fray Cosme Espessoto. He oído de ti a mujeres y a hombres, ancianos y a frailes, vecinos del pueblo. He oído de ti que eres Padre Cosme Espessoto, venido de Italia, un gran misionero. He oído de ti en tiempos de guerra. Dos grupos de hermanos se enfrentan a muerte en lucha sin fin. Eres franciscano, bautizaste a todos y así lo dijiste. Esto no va a seguir. Fray Cosme Espessoto, he oído de ti que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Espessoto, he oído de ti que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. He oído de ti
A niños y a jóvenes, a extraños y aledaños he oído de ti. Nos llevas a todos al encuentro con Cristo, cumpliendo tu sueño de ser misionero, llevando a Jesús. Fray Cosme Espesoto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Espesoto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. En días de guerra, pobreza y miseria, nos diste consuelo con los sacramentos y con tu presencia, entrega en amor. Fray Cosme Espesoto, tu pueblo está aquí, sabiendo que tú eres un mártir del pueblo, testigo de Cristo, hermano menor. Fray Cosme Espesoto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Fray Cosme Espesoto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí.